acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este viernes 2 de agosto. Hoy, a las 6 de la tarde, empieza la Feria de las Flores 2013. Es la inauguración oficial. No será, como sucedió durante los últimos años, en la calle San Juan, enfrente del Centro Administrativo Municipal Alpujarra, sino que en esta oportunidad el lanzamiento, la presentación, el concierto inaugural de la feria se va para la unidad deportiva Atanasio Girardot, enfrente del Centro Comercial Obelisco. Por allá los esperamos a todos. Hay una programación excelente, buena rumba desde las 6 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada. Buen comportamiento. Vamos en esta feria a mantener nuestros estilos de vida saludables, vamos a evitar los excesos. Recuerden, desde ayer les decía que parte de esa prevención que debemos tener en estas épocas en feria es evitar los altos consumos de licor, fijarnos muy bien dónde compramos el licor. Si nos vamos a tomar los traguitos, pues está bien, estamos de fiesta, estamos de feria, con mucho cuidado. Eso sí, obviamente, y comprando siempre en sitios seguros, porque también les decía desde ayer, pilas, que hay muchos vivos trabajando licor adulterado, aprovechando las concentraciones, los tablados, los eventos masivos para meter licor adulterado. Lo mismo que hay que poner un poco más de cuidado en dónde comemos. También la gente tiene necesidad económica, monta sus puestos, intenta vender asados, productos preparados, pero las condiciones higiénicas infortunadamente no son buenas. Bueno, la Secretaría de Salud de Medellín está haciendo permanentemente un control en estos puntos donde nos vamos a concentrar para disfrutar de la feria y evitar que esas cosas sucedan. Pero recuerden que aquí siempre hablamos de una palabrita clave en esta gestión y en este trabajo que hace la administración con la gente, con la comunidad, y es corresponsabilidad. Entonces tenemos que ser corresponsables en ese sentido, vigilar, cuidarnos entre todos. Situaciones sospechosas, personas extrañas, marcar inmediatamente al 123. Vamos a vivir y a gozarnos esta Feria de las Flores 2013, una feria y una fiesta que está pensada para nosotros, para los medellinenses, para los antioqueños. Además, los invito, los convocamos a ser buenos anfitriones. Llegan gente de muchas ciudades del país, desde el exterior. Vamos a atenderlos bien, los vamos a orientar, vamos a cederle el paso a esos vehículos que vemos con placas de Bogotá, de Armenia, de Cali, de Barranquilla. Es gente que viene a visitarnos, que viene a pasar con nosotros la feria. Entonces seamos consecuentes con esa invitación de ser buenos anfitriones para que les ayudemos. Eso en el tema de feria. Ustedes van a vivir toda la Feria de las Flores con el canal oficial. ¿Cuál es el canal oficial? Telemedellín. Además, a partir de este año lo podremos disfrutar en alta definición. Canal 399 de UNE Televisión. Ahí el colorido, los detalles, una producción maravillosa. Incluso el Festival de Orquesta, la inauguración de esta noche desde hoy en alta definición, una producción excelente para que ustedes disfruten de manera más cercana a la feria. Y recuerden invitar a los amigos y familiares en el exterior, www.telemedellin.tv, para que no se pierdan detalle de este asunto. Entrando ya a los temas que nos competen directamente, el Medellín Ciudad Saludable, invitación para mañana. Recuerden que mañana, 3 de agosto, tendremos la jornada masiva de vacunación, 110 puntos de atención, la red pública y la red privada, para vacunar a nuestros niños menores de 6 años, a las mujeres en embarazo y a los adultos mayores. Vayan y aprovechen la jornada desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estaba revisando por aquí incluso el Twitter, nuestra cuenta en Twitter es @saludmedellín, y la doctora María Inés Restrepo, directora de Confama, está invitando sábado 3 de agosto, jornada de vacunación en todos los centros de salud de la ciudad, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y en ese sentido en nuestro Twitter hay varios retweets hablando de eso precisamente. Aprovechen, para niños menores de 6 años, mujeres en embarazo, les repito, y adultos mayores, 110 puntos, no hay excusa, las 16 comunas, los 5 corregimientos. Muy bien, abrimos desde ya la línea telefónica, 441-2100, para que participen. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de autismo. Vamos a acercarnos a este tema para intentar entenderlo muy bien. Bueno, la especialista que viene a acompañarnos es una verdadera experta en el asunto y yo sé que ella nos va a guiar muy bien
por el tema. Cuando hablamos de autismo nos estamos refiriendo, por supuesto, a un trastorno neurológico que, si revisamos estadísticas, y esto nos permite encontrar una dimensión de la prevalencia, de la presencia del autismo entre la población, pues es más común que enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como el SIDA pediátrico. Es una situación, una condición que daña la capacidad de las personas para comunicarse y relacionarse. Y también hay que decir, a manera de introducción, en esta primera parte, que su cuadro clínico no es uniforme, es decir, es que depende de la condición individual, de los rasgos particulares de cada una de las personas que padecen autismo. Las cifras son interesantes y han variado, por lo menos en el último año. Al cierre de 2012 estamos hablando de una presencia de 1 entre cada 88 personas, por supuesto especialmente niños. Conocimos unas cifras recientes donde hablan de esa presencia de 1 persona por cada 50. Eso significaría que va en descenso, pero ya también con la doctora Arroyave, que es la invitada de hoy, ya se las voy a presentar, revisaremos qué tan ciertas y tan ajustadas a la realidad están estas cifras. El autismo se presenta más en los niños que en las niñas, las relaciones de unas 3, 4 veces más. Doctora Pilar Arroyave, médica psiquiatra, con subespecialización en psiquiatría para niños y jóvenes, es docente de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, como usted es la que sabe del tema, yo simplemente hago una introducción. ¿Cometí alguna imprecisión en lo que dije? ¿Está más o menos ajustado a lo que vamos a hablar hoy? Está muy ajustado a lo que vamos a hablar, es una enfermedad que se diagnostica mucho más en la infancia y tiene pues como una característica, y es que lo primero que se ve es el neurodesarrollo, es decir, cómo va creciendo el niño, y por eso pues como que es tan importante poderlo observar en la infancia, aunque continúa hasta la adultez, pues hasta la muerte. En ese sentido no tiene cura, es No decir, es tiene una cura. Condición que permanece en estas personas hasta que fallecen. A lo largo de la vida, sí. Entrando ya con la conversación y la entrevista, ¿la expectativa de vida es normal o se disminuye producto del autismo? No, no se disminuye para nada, inclusive pues uno de los mensajes grandes es que tener autismo no significa tener una discapacidad o tener una cosa que lo tenga uno que mermar, viven lo mismo, mueren por complicaciones como cualquier otra persona. Muy bien, 441-2100 para que ustedes participen. Hoy hablamos de autismo aquí en Medellín, Ciudad Saludable, y para empezar veamos este informe. Nos ubicamos un poco más en el tema. La doctora Pilar Arroyave está disponible hasta las 12 del mediodía para que ustedes hagan sus consultas, sus comentarios, sus reflexiones. Si tienen niños, niñas, si en su familia se presenta autismo, también nos gustaría escucharlo. Veamos el informe. El autismo es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de comunicarse, relacionarse y la cual lleva a que las personas que lo padecen ejecuten movimientos repetitivos, involuntarios y obsesivos en algunos casos. Esta enfermedad no tiene causas establecidas, sin embargo, el uso de sustancias químicas durante el embarazo, como medicamentos contra las convulsiones, las migrañas, la bipolaridad y la presencia de altos niveles de plomo o mercurio en el torrente sanguíneo, puede predisponer a que el bebé obtenga este trastorno más fácilmente. El autismo es una enfermedad con la que se nace, pero el desarrollo de esta puede variar y ser diagnosticada de acuerdo a la percepción de los padres hacia comportamientos extraños de sus hijos, tales como el aislamiento, la evasión hacia el juego con amigos, miradas fijas hacia un objeto, la evitación de mirar a los ojos cuando se le está hablando e inclusive heridas causadas por sí mismos. Debido a que este trastorno no tiene cura, la presencia de la familia en las terapias, la búsqueda de estrategias para entender al niño autista y la estimulación de su cuerpo para incrementar y desarrollar nuevas capacidades son indispensables para integrarlo a nivel social y hacer que ellos tengan una mejor calidad de vida, donde la oportunidad de trabajar, estudiar y relacionarse estén incluidos en su nuevo entorno. Es importante que para reconocer la presencia de este trastorno es necesario que exista la combinación de factores alterados a nivel imaginativo o comunicacional, de socialización y conductual, además de estar mediado por un acompañamiento médico. Tenemos la primera llamada de Pablo Andrade. Le pido a Pablo que me espere unos segundos para preguntarle a la doctora Arroyave y de esa manera concluir y sintetizar el informe que estábamos viendo. ¿Qué es? ¿Qué entendemos por autismo? ¿Cómo se describe?
Bueno, lo que estaba diciendo ahorita, que es del neurodesarrollo, es decir, cuando uno va viendo al niño crecer, lo va viendo que tiene como 3 alteraciones principales. Una es en la comunicación verbal, es decir, la comunicación y el lenguaje. Sí existe, porque a veces se demora mucho en existir, es inusual, o sea, no tiene patrón comunicativo, no se usa para pedir o para agradecer o para manifestar sensaciones. Otro es que los intereses son muy restringidos, no juegan igual que los otros niños, no tienen interés para estar en contacto con otras personas ni, pues vuelvo y repito, comunicarse. Y 3, muchas veces tienen como movimientos o como funciones estereotipadas, es decir, hacen los mismos movimientos una y otra vez, o tienen movimiento continuo de las manos, que es el que más ve uno como en las películas, o tienden a girar mucho sobre el mismo eje, y esas cosas se van manifestando, y pues eso es como lo que hace el diagnóstico del autismo. Pero es posible identificarlo, diagnosticarlo. Por ejemplo, los padres se dan cuenta de que sus hijos en ese proceso de desarrollo de meses, de año, comenzando el año, de identificar ya algunos rasgos, algunas características del autismo. Eso es súper importante, porque sí se pueden dar cuenta de muchas cosas. Uno, el lenguaje no aparece, y cuando aparece es para decir cosas que no tienen nada que ver como con el contexto social o personal. La mayoría de los niños, por ejemplo, las primeras palabras son mamá, tete, agua, y estos pueden decir palabras raras, inclusive largas, que algunas personas lo interpretan como es demasiado inteligente. No, es más como el funcionamiento de pensamiento alterado. Entonces esto se ve desde el principio, o tienen 2 años y el niño no habla y lo llevan a donde los médicos y dicen el funcionamiento del lenguaje está bueno, la lengua está bien, no tiene ninguna otra enfermedad, o sea, el niño no tiene interés de hablar. Y también pueden empezar a notar un niño cuando quiere que le den algo, alarga la mano y la pide, así no hable. Estos niños no manifiestan ni hambre, ni frío, ni sueño, y la mamá tampoco es capaz de interpretar eso con él porque no lo ven como tranquilo. También, por ejemplo, si uno señala algo, que es una cosa que si yo señalo, la persona inmediatamente se voltea a mirar, los niños no miran, o sea, no miran a los señalamientos, y esto se ve desde los 15 meses, 18 meses de edad. Pablo Andrade, en Belén. Gracias, Pablo, por esperarnos. Buenos días. Buenos días, hermano. Bienvenido. Bien, gracias. Te escuchamos. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que yo tengo un sobrino que es autista. Sí. Y lo que está diciendo la doctora es muy interesante, porque yo a mi sobrino, pues, a pesar que tiene 10 años, él vive su mundo. Son niños que viven su mundo, que viven centrados en nada más ellos. Y, por ejemplo, por decir mi sobrino, él casi no habla. Él, pues, le dice, como estaba diciendo la doctora, él habla, pero no una habla como muy comunicativa, sino él habla lo que es de él. Y eso es muy interesante, porque esos niños son muy inteligentes, son demasiadamente inteligentes, y son niños que no los va a ver usted en la calle por ahí jodiendo ni nada, sino que se centran mucho en la pintura. Por ejemplo, el sobrino mío se centra mucho en la pintura y en el estudiar. Una pregunta que le voy a hacer respecto a ustedes, por ejemplo, por decir, la hermana mía hace por ahí 4 años le está luchando a la alcaldía para que le dé una discapacidad para el niño. Y aún esa discapacidad del niño no ha sido ella capaz con la alcaldía que le den esa discapacidad para el niño. Entonces, a ver, por medio de ustedes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otra cosa se puede hacer para que al niño le den la discapacidad? Porque claro, es un niño autista. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por su llamada. Vamos a quedar con los números telefónicos. También les recomiendo a usted o a su hermana, para este caso, llamar a la línea única de servicio de la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín, que es 44 44 144, y comunicarse con la unidad de discapacidad a ver este tipo de situaciones cómo las maneja, porque le mentiría yo si le digo si sí o si no. Realmente no tengo conocimiento, además porque quiero preguntarle a la doctora Arroyave si esta situación, esta condición de autismo es considerada una discapacidad, pues cognitiva seguramente, pero no sé si desde otro punto de vista. No, y ni siquiera cognitiva, o no en todos los casos. O sea, el autismo tiene muchos niveles de funcionamiento. Nosotros lo describimos como autismo de bajo funcionamiento, autismo de alto funcionamiento, y otro que se llama el síndrome de Asperger, que funcionan como muy similares, y son personas que no tienen muchas habilidades sociales, pero para trabajar y para funcionan exactamente igual. Hay que hacer es como adaptaciones al trabajo, o tiene unas profesiones en las que les va mejor, o unas funciones en las que funcionan mejor, y ahí se mantienen. La discapacidad generalmente se establece según el nivel cognitivo, que es otra, que sería pues si tiene retardo mental o no. O sea, es complejo.
Sí. es bastante complejo. Bueno, 441-2100 para que hagan sus preguntas. Ya Pablo nos contó su historia, hizo el planteamiento de su sobrino. Seguramente usted también puede contarnos algo o tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora Arroyave. Los ciudadanos nos ayudan hoy también a preguntar, preguntas pregrabadas y las preguntas que ustedes hacen en la línea. Veamos una de estas preguntas. Hola, mi nombre es Andrés Betancourt. Yo quisiera saber cuáles son aquellas enfermedades que requieren de medicamentos peligrosos que pongan en riesgo la salud del bebé para que nazca con autismo. Andrés nos hace un planteamiento muy interesante y es que nos mete a un tema y es que hay medicamentos, hay sustancias químicas que podrían generar el autismo. Ese es un punto bastante polémico. Se le han como adjudicado muchas razones al autismo, sobre todo pues a nivel biológico, aunque hay otras teorías pues también psicológicas, pero realmente esto no ha sido adjudicado en este momento. No hay ningún estudio que diga que exista algún medicamento que genere autismo. También en el pregrabado observábamos que los niveles de plomo, metales pesados, pero esos estudios tampoco están en este momento pues como catalogados como absolutamente certeros. Obviamente medicamentos que no están pues como recomendados en el embarazo, pero no tienen nada que ver como directamente con autismo, sino más como con como deformidades al nacer y otras cosas pues que ya sí tienen más certeza. En esto obviamente cuidarse y no, o sea, consultar al médico una vez sepan para saber como qué medicamentos se pueden y no se pueden tomar, porque lo que se ha visto es que muchas personas con enfermedades mentales suspenden los medicamentos por su cuenta y no consultan al psiquiatra y sigue siendo mucho más riesgoso para el bebé y para el embarazo suspenderlos que seguirlos tomando. Esos estudios no han dado cuenta de una relación directa de medicamentos, sustancias, minerales, químicas que generen el autismo, pero no. ¿Cuáles son o serían las causas que generan autismo? Hay varias propuestas pues, que son como teorías o hipótesis que se tienen frente a esto. Se habla del bajo peso al nacer o los problemas durante el embarazo, o sea, amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto o infecciones frecuentes durante el embarazo. Estas mujeres que tienen pues, infecciones urinarias a repetición o que tienen que estar hospitalizadas muchas veces. El muy bajo peso porque se desarrolla pues, o se relaciona con trauma. Por ser tan chiquito puede haber trauma pequeño en el cerebro y eso lo puede generar. Hipoxia neonatal, que es baja de oxígeno durante el trabajo de parto, también puede relacionarse. Otro tiene que ver pues como con los metales pesados, que como les acabo de decir no está pues absolutamente reglamentada. Hubo en los años 70 y 80 un movimiento muy grande para decir que las vacunas tenían mucha relación con el autismo y hay muchas personas, sobre todo en los Estados Unidos, que no se vacunaban para no tener hijos con autismo. El año pasado una revista muy prestigiosa que se llama La Lancet tuvo que pedir perdón por haber hecho estas publicaciones porque es falso, no hay ninguna vacuna que se relacione con tener autismo. Margot Velázquez en el barrio Prado Centro. Hola Margot. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. Sí, mira, una pregunta para la doctora. Claro. Y para felicitarlos por el programa. Gracias. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo una familiar que ella estudia y trabaja sobre todo lo referente a medicina. Ella investigó que sobre unas, pues, ¿cómo le explico? Unas actitudes que tiene el niño y cómo se comporta, de que ella me dice que él puede tener el síndrome de Asperger. Entonces, él presenta mucho aleteo con las manos, sacude mucho la cabeza, a veces se queda mirando a un punto fijo, es muy inteligente, empezó a leer desde los 3 años y así ha ido avanzando en la inteligencia. Sabe muchos números, ya cuenta hasta el 100 y ya ha ido aprendiendo a sumar, de lo inteligente que ya ha ido aprendiendo a sumar. Pero yo quisiera, con esta duda del Asperger, ¿yo qué puedo hacer con él? ¿A dónde me puedo dirigir con él? ¿Y con qué especialista lo puedo hacer revisar? Y a ver si me pueden dar el número telefónico para pedir una cita con la doctora que está ahí presente. Vale, Margot, ¿cuánto tiene el niño? Tiene 4 años. 4 años. Muy bien, Margot, muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias a ustedes, Servín.
Pues hay una descripción de lo que sucede con este niño, doctora Arroyave. ¿Qué dice usted? Pues yo voy a hablar, pero quiero aclarar que para uno hacer un diagnóstico tiene Claro. que ver al niño, pues y tenerlo en consulta, muy importante. Los niños con Asperger tienen varias cosas que son muy, pues como muy características. Uno, estos niños sí empiezan a hablar desde el principio, entonces se demora uno mucho más en sospecharlo porque empiezan a funcionar normal. Pueden tener varios fenómenos que son los que la televidente nos dijo, que es empiezan a hablar o a hacer cosas como mucho más precozmente, empiezan a leer, aprenden a leer solos, aprenden a sumar solos, tienen memoria fotográfica, entonces son niños que uno puede ver que se aprenden el directorio telefónico o que se pueden aprender absolutamente todas las propagandas y decir todos los diálogos de una película o de un programa de televisión con haberlos oído una vez o dos veces, y son con inteligencia por lo general normal o superior. Entonces son muy funcionales, pero tienen dificultades en la comunicación, cosas que nos decía como el movimiento repetitivo de las manos en aleteo, que generalmente el movimiento de aleteo no es porque ellos quieran, sino porque cuando están muy ansiosos eso es una forma de tranquilizarse. Tienen también posturas distintas, porque pueden quedarse como pensando en sus propios intereses un tiempo largo, entonces se pueden quedar mirando un punto fijo, uno ve que no juegan con otros amiguitos como otros niños de 4 años pueden tener, el lenguaje a veces puede ser un lenguaje extraño, el lenguaje como de robot, o sea, o plano, como con muy poquitas inflexiones, utilizando palabras muy avanzadas para la edad. Entonces, según esto, el niño sí puede tener un fenómeno de Asperger, requiere evaluación y tratamiento. Mientras más rápido se empieza el tratamiento en un niño con autismo, mejor es el pronóstico y mejor le va. ¿Quién hace el diagnóstico? Lo hace o un neuropediatra o un psiquiatra infantil. Deben consultar, se establecen los niveles y de acuerdo a eso se establece cuál es la mejor terapia o la mejor manera de funcionar, porque estos niños con adecuaciones, sobre todo los Asperger, pueden tener una vida común y corriente, ir a un colegio regular, asistir a una universidad, graduarse. Entonces sí es muy importante como la consulta oportuna, y creo que los 4 años es bastante bien para un diagnóstico. ¿Ustedes en la Universidad de Antioquia atienden niños, diagnostican niños Sí, con claro. autismo? Tenemos ¿Nos puede dar algún diagnóstico número telefónico o algo para orientar a Margot? Aunque hay que decir que las EPS deben atender el tema, pues por lo menos para hacer el diagnóstico, ¿o no? Sí, pero yo también quiero decir que a veces el acceso, nosotros los especialistas en niños y adolescentes en psiquiatría somos muy pocos, y neuropediatras también son muy pocos, y a veces se limita el acceso. Entonces yo creo que uno solicitar a la EPS es lo primero que se debe hacer, solicitando y diciendo que ya saben que requiere uno de estos especialistas. Si no, en el Hospital San Vicente estamos ambas especialidades, psiquiatría infantil y neuropediatría, cualquiera de las dos. O sea, que en este momento no tengo el teléfono, pero si se comunica con el Hospital San Vicente, ahí también le dan y le dicen cuáles, pues también cuáles EPS, y si atienden, pues atenden EPS, si ven, bueno, todo tiene una amplia cobertura, entonces pueden pedir la cita y tenerla rápidamente. Me tengo que ir a la pausa, pero no quiero hacerlo antes de aclarar esto, porque es que Margot nos habla de Asperger y usted hace una explicación, y también está el síndrome o síndrome de Rett. Entonces obligatoriamente tengo que preguntar, ¿son condiciones del autismo? ¿Son diferentes? ¿Son situaciones distintas? Son similares, son como primitas. En realidad el Asperger y el autismo son hermanitas casi que gemelas. El Rett funciona un poquito distinto, pero todos se llaman, cuando uno va a ver como el capítulo en el que el estudio, se llaman trastornos generalizados del desarrollo, es decir, empiezan desde la infancia y se continúan hasta la edad adulta. O sea que son similares, el autismo y el Asperger son prácticamente hermanos gemelos, o sea, prácticamente son lo mismo, la diferencia es el funcionamiento, y el Rett tiene unas cosas distintas que son como la evolución. Le voy a pedir que hagamos la pausa y al regreso entonces nos explique para lograr entender y hacer la diferenciación del síndrome de Rett. Pausa y regresamos en segundos. En Telemedellín aquí te ves. El barrio que quiero, más que vecinos, somos amigos. Medellín. Este viernes desde Ciudad del Río a las 2 de la tarde conversaremos sobre los buenos vecinos, qué se necesita para construir tejido de vecindad. Esa es la cita y contamos con todos ustedes en Telemedellín, porque aquí te ves. Vivo en mi barrio, en mi vereda tengo vecinos, grandes amigos. El barrio que quiero, más que vecinos, somos amigos.
¿Se puede solicitar la restitución si no tengo los papeles del predio? Sí. La restitución se puede hacer para los propietarios, poseedores u ocupantes. En estos casos, el Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, con la ayuda de las víctimas, se encargará de buscar las pruebas y documentos. En las zonas rurales es común que los negocios se hagan de palabra o que durante el desplazamiento se extravíen los documentos. Además, porque muchas veces se desconocen cuáles son los trámites para llegar a ser propietarios, lo que facilita el despojo de las tierras. Las víctimas pueden presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Los propietarios pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Quién es un propietario? Propietario es aquel que tiene escritura, resolución del INCODER o la sentencia de un juez que lo acredita como dueño. Este documento debe estar registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. En Telemedellín aquí te ves. Redes sociales también están aquí disponibles por si desean participar de esa manera, en Twitter y en Facebook. Les recuerdo Twitter, @Salud Medellín, Facebook Medellín Ciudad Saludable y por supuesto la línea 441-2100. Hoy empieza la Feria de las Flores y nos la vamos a gozar de manera saludable, sin exceso. Nos vamos a cuidar entre todos. Transmisiones especiales en alta definición por Telemedellín, canal 399 de UNE. Y si no, en la televisión estándar en la que estamos acostumbrados, pues por supuesto ahí estará la señal. Antes de recibir a Carlos, le pido que me espere unos segunditos porque dejamos pendiente, doctora Arroyave, el síndrome de Rett. ¿Nos lo explica, por favor? El síndrome de Rett es un trastorno genético, es decir, está más estudiado, súper claro, que es con una malformación en un cromosoma, que es el cromosoma X, es decir, es transmitido por la madre, pues por la material genético de la madre, y se manifiesta porque el niño va creciendo normal, aprende a hablar, aprende a caminar, inclusive puede ser sociable y en algún momento empieza a devolverse en las funciones que ya había aprendido, y cuando lo van revisando como en las citas de crecimiento y desarrollo se dan cuenta que la cabeza está un poco más pequeña y eso se llama microcefalia. Esto ya por ser una cosa genética funcionan como autistas pero de muy bajo funcionamiento, o sea que tienen también un retardo mental importante, entonces ya se van como devolviéndose mientras van creciendo, entonces se van dejando de aprender a vestir, van dejando de hablar, pueden convulsionar hasta que finalmente mueren muy jóvenes. Ahí sí la expectativa de vida es mucho más corta. Es mucho más corta, pero arranca ese desarrollo normal, de pronto se frena y de alguna manera también retrocede. Retrocede como lo que ya había tenido y empiezan a estar solos y tiene los síntomas del autismo, que por eso lo meten dentro de este mismo síndrome, que es que no hablan, no socializan, tienen movimientos estereotipados, pero la diferencia es que este sí es una cosa genética súper clara. El síndrome o síndrome de Rett. Carlos Tobón en el centro. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, lo estamos escuchando. Muy buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Muy bien, gracias, ¿y usted? Cuéntenos, Carlos. ¿Tiene alguna pregunta para la doctora Arroyave? Sí, buenos días. Mira, yo tengo un niño de 6 años que nació pues con una enfermedad que se llama esquistocefalia del labio abierto.
Sí. ¿Y qué quieres preguntar de esa condición de tu hijo, Carlos? Entonces el niño pues tiene el retraso en el lenguaje y tiene... Comparte bájale por favor el volumen a tu televisor para que nos puedas escuchar bien por el teléfono y comparte como signos, como síntomas de los que hemos hablado de autismo en esa condición de tu hijo, Carlos. Entonces el niño tiene pues retraso en el lenguaje y retraso en el aprendizaje. Yo quisiera preguntarle a la doctora qué institución es buena para llevarlo a él o qué proceso pues se debe seguir. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a usted por llamarnos. Doctora Arroyave. Bueno, también con eso importante hablar de que las características principales del autismo se pueden presentar en muchas otras cosas, pues como es el fenómeno de Rett, pues el síndrome de Rett que hablaba yo ahorita, que es la esquizencefalia. Les traduzco pues para ustedes, la esquizencefalia es una malformación del cerebro, o sea, cuando se toma una resonancia del cerebro de este niño, hay unas alteraciones ahí que hacen que el centro del lenguaje esté alterado, que eso es un pedacito, eso es un punto en el cerebro, que cuando si se arruga o si tiene alguna cosa, pues se altera, y eso también hace que todas las partes de aprendizaje estén alteradas. Lo primero es que ese también debe ir a neuropediatría específicamente, ese no es tanto para psiquiatría infantil, y el neuropediatra debe guiarlo a terapia ocupacional, terapia del lenguaje, y hay unos centros escolares que están acondicionados para personas que tienen dificultades en el aprendizaje en el lenguaje, y estas personas lo guían allá para que pueda asistir como a colegios especializados. Bien, recuerden que mañana es la jornada especial de vacunación, jornada masiva, 110 puntos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Asistan con menores de 6 años para que avancen o completen su esquema de vacunación, mujeres en embarazo para prevenir complicaciones durante el embarazo o incluso con sus hijos, y los adultos mayores para que también ellos estén protegidos. Pregunta de los ciudadanos. Mi nombre es Nubia Hernández. Yo quiero saber si desde el embarazo me puedo enterar si mi hijo va a nacer con autismo. Gracias, Nubia. ¿Es posible identificarlo, diagnosticarlo desde el embarazo? No. El diagnóstico se hace con el desarrollo, o sea, a medida que van naciendo. Estos niños normalmente se ven normal. Inclusive hay gente que dice que son como físicamente como más lindos de alguna manera. Yo creo que es como por tranquilos, que se pueden ver a veces como más lindos, pero se ven absolutamente normales, como no hay ninguna causa genética ni ninguna causa pues como de lo que hablábamos de sustancias como plomo, mercurio, no se pueden medir para saber qué es lo que se tiene. Lo único que sí hay que hacer es ir muy juiciosamente a crecimiento y desarrollo y a todas las labores de promoción y prevención, porque ellos son, y las enfermeras pues están muy entrenadas en detectar alteraciones tempranas para remitirlos lo más temprano posible pues como a diagnóstico. El espectro, entendemos, de la condición es bastante amplio, va desde situaciones muy leves hasta cosas más severas. Eso permitiría, en el caso de las leves, que pase mucho tiempo, incluso que llegue a la adolescencia o a la adultez sin que se identifique una persona el autismo. No, o sea, generalmente el diagnóstico se hace en la infancia. Hay unos que los pueden diagnosticar mal, es decir, les pueden decir que tiene retardo mental y no tenerlo, por ejemplo. O sea, puede haber un mal diagnóstico, pero por lo general hay un diagnóstico porque son como muy característicos, sobre todo la parte social y la parte del lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje pueden tener ecolalia, que es que uno repite y ellos repiten lo que uno dice y repiten, o inventarse palabras, y esas palabras para ellos tienen total significado y no está funcionando, y eso se ve desde chiquitos. Lo que sí pasa mucho es que se diagnostica tarde, o sea, se diagnostica por lo general después de los 6, 7 años, y desde antes de los 3 uno puede saber que un niño puede tener autismo, entonces ahí sí hay que estar como mucho más pendientes. Milena Quiseno, en el barrio Las Flores. Hola, Milena. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno. Mira, yo le hago una consulta a la doctora. Yo tengo 2 niñas. Mi niña mayor tiene 4 años y ella nació de 33 semanas. Pero en este momento la niña, o sea, para la edad que ella tiene, el pediatra me dice que tiene muy buena inteligencia. Ella, o sea, es una memoria, mejor dicho, que prodigiosa. Habló muy rápido. Es una niña, pues, que es como muy hiperactiva. Sí. Y la otra va a cumplir 4 meses y va por el mismo lado. Ya es una niña que se está sentando, se voltea sola, ya brega hablar, brega pararse.
¿Eso se refiere al tema que están tratando hoy o es algo normal? Pues mi segunda niña nació de 8 meses. Entonces la pregunta es, o sea, ¿es una reacción normal de la niña o la niña también puede tener ese síndrome? Muy bien, Milena, muchas gracias. Pues no pareciera que lo tuviera. Una niña, pues, o sea, hablar más temprano, hacer las cosas más temprano, son cosas pues que no significa pues que vaya a tener como nada raro, sino pues simplemente son niñas que van mucho más adelantadas. Hay niños también y yo ahorita digo, pues mucho le digo a las mamás que hay unos niños que nacen ya echando cantaleta, pues o sea, que ya son habladorcísimos desde muy pequeños, y eso está bien. Cuando uno nace de bajo peso tiene riesgo para autismo y tiene riesgo para otra enfermedad que yo creo que sí de pronto vale la pena que la piensen, no porque pueda tener el diagnóstico, que es el déficit de atención con o sin hiperactividad, que a veces empiezan hablando muy rápido, siendo como mucho más necios, mucho más adelantados en todo. Y aprovecho también y digo que ni el autismo ni ninguna otra enfermedad, pues ni esta que acabo de mencionar, que es el déficit de atención, tienen nada que ver con déficit de inteligencia. O sea, uno puede ser muy inteligente y tener autismo, y uno puede ser muy inteligente y tener otras enfermedades, simplemente hay algunas cosas que pueden interferir o pueden afectar los ciertos patrones del desarrollo, que es lo que uno entra a mirar. Usted nos decía hace un ratico que se presenta una dificultad a la hora de diagnosticar a tiempo y que eso se nos está yendo en el caso de los niños a los 6, a los 7 años y desde edad temprana, 2, 3 años ya habría unos indicios, unos signos claros para diagnosticar. Esperar que pasen esos años, ¿qué complica? Es decir, poder hacerlo, poder tener un diagnóstico claro desde los 2 de los 3 años, ¿qué facilita en la calidad de vida de las personas con autismo? Todo, o sea, el hecho de que un niño no tenga interés de comunicarse no significa que no se necesite comunicar, o sea, la comunicación hace que sea, o sea, eso es lo que nos lleva a estar en contacto con los otros, da supervivencia, hace que yo pueda trabajar, o sea, necesitamos comunicarnos. Existen técnicas y tratamientos muy específicos para el autismo para que estos niños aprendan a comunicarse, a relacionarse de una manera pues más acorde y más como eficiente, y si uno lo empieza más temprano, ellos no aprenden a comunicarse distinto y se puede ir mejorando, o sea, mejora pronóstico enormemente y mejora aparición de complicaciones, porque si uno no es entendido en su forma de pensar y en el mundo en el que vive, se deprime, le da ansiedad, hay dificultades de aprendizaje, o sea, que si uno puede quitar todo eso, pues le da mejor calidad de vida. Queremos presentarles a continuación un testimonio para ilustrar este tema, y el testimonio es de Luz Estela Guerra. Ella es la mamá de Juan Esteban Pascua, un niño de 10 años de edad con esta condición, con autismo. Y Luz Estela, la mamá de Juan, nos va a contar la experiencia que ha tenido con su hijo y qué estrategias, qué herramienta ha utilizado para acompañarlo, para ayudarlo en su proceso. Luz Estela Guerra. Macarena, dime tú. Columpio. A ver, vamos al columpio, a este. Mi nombre es Luz Estela Guerra y mi hijo es Juan Esteban Pascua, que tiene 10 años. A ver, Juan Esteban nació con síndrome de Down y siempre lo tratamos como niño Down. Cuando nosotros lo llevamos al colegio a estudiar, ya digamos desde que lo llevamos al Caravanes, ahí captaron que el niño no era solamente Down, sino que también presentaba conductas de autismo. Nos recomendaron la fundación y ya aquí nos confirmaron que sí, que realmente tenía autismo. Mira, ya aquí pues, nos ha cambiado realmente la vida, tanto a ellos como a nosotros, porque nos han enseñado cómo debemos tratar a nuestro hijo, porque antes no sabíamos, le hablábamos de cualquier manera. Y para que haya una perfecta comunicación tenemos que hablar, o sea, hablarles, pero no hablarles cantidades, sino digamos frases cortas, que tengan 3, 4 palabras, y que el niño, y cerciorarnos de que el niño nos esté viendo, que realmente él nos está viendo, para que él entienda el mensaje que le estamos ofreciendo. Te digo con DC que tengo la camisa. Juan Esteban ha cambiado, ya te mira más a los ojos cuando le hablas, te mira más, tiene más comunicación, a pesar de que no diga demasiadas frases, pero sí ya dice una frase de 2, 3 palabras.
elige más cosas. Ha mejorado la comunicación en montones. Estamos trabajando, ¿cierto, Juan? Eso veo. En el hogar el cuidado es tener el ambiente, siempre que la estructura esté organizada, todos sus objetos marcados en cada sitio donde le corresponde un juguete, marcarle, ponerle una visual y que tenga su juguete ahí, que él sepa dónde dirigirse cuando va a hacer algo, cuando va a hacer una actividad, y esté marcado todo. Hay que manejar una agenda con todas las actividades del día. Esa agenda va desde que se levanta hasta que se duerme. Que él sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que le corresponde enseguida de qué. Y cuando termina cada actividad, siempre darle la vuelta o quitar esa visual, porque eso todo está con visuales. Sí, porque es total. Cantemos la saltarina. Bueno, pero es que ya la cantamos, tenemos que cantar otra. Eso es indispensable para que ellos sepan qué es lo que van a hacer y así no se estresan de saber qué es lo que me toca ahorita. No quedan con tiempo muerto, sino están siempre activos. Juan, vamos a mirar qué sigue. Yo espero que mi hijo sea autónomo, que él mismo se sepa vestir, que él sepa elegir lo que se va a comer, que él sepa relacionarse con las personas. Si no lo hace del todo verbalmente, que lo haga por medio de pictogramas, que se usa mucho y nos ayuda demasiado para la comunicación. Que se comunique, que estudie, que se integre en la sociedad. Eso es magnífico, que puedan aprender una labor y que en eso puedan trabajar, ¿por qué no? Llegado con la lonchera, ¡ay, qué rico! Siéntate. Peluchín, chin, chin, peluchín, chin, chon. Mi querido peluchín. Yo quisiera de pronto recomendarle a los papás que les den mucho amor a los hijos, que seamos estrictos y que no hagamos por ellos lo que ellos puedan hacer. Porque nosotros como padres cometemos mucho ese error de que queremos hacerles todo, vestirlos, darles la comida, hablar prácticamente por ellos. No, tenemos que incentivarlos para que ellos mismos hagan lo que puedan hacer. O sea, que ellos son capaces, solo necesitan que le demos las herramientas y que le demos también la confianza de que ellos pueden hacer muchas cosas. Gracias a Luz Estela Guerra y por supuesto a su hijo, a Juan Esteban Pascua, por permitirnos conocer de cerca esta situación. Doctora Arroyave, un televidente nos llama, se llama Byron Bustamante, tiene un niño de 5 años de edad, diagnosticado con autismo 2º grado agudo, y dice que a los 5 años de edad solo le tricas cosas muy simples y quiere saber si es posible y cómo hacerlo, que este niño pues logre hablar con más fluidez o logre comunicarse. ¿Eso es posible? Pues ahí tendría uno que mirar al niño. No todos los niños con autismo logran tener lenguaje fluido, pero sí se logra mejorar mucho los patrones de comunicación. Realmente hay que entender una cosa, y es que no solamente el lenguaje, pues como propiamente dicho, es la única forma de comunicarse. Si uno aprende a comunicarse de una manera distinta con ellos, es mucho más fácil como tener una mejoría como en el comportamiento, que es otra cosa que les pasa. A estos niños les da mucha ansiedad porque muchas veces el medio o el entorno es muy difícil para ellos. Por ejemplo, si uno le pone a un niño autista la última cita donde está el hospital lleno de gente y niños gritando, esos niños se angustian, pero no tienen forma de comunicarse y decir me molesta o no estoy de acuerdo. Entonces normalmente, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es que al autista lo citamos de primero, a veces hasta más temprano cuando no haya llegado nadie al hospital para que él pueda estar tranquilo. Lo que se busca con la comunicación es, uno, estos niños tienen mucha más facilidad para tener comunicación visual que oral, pues por lo mismo que estamos hablando todo el programa. Entonces uno empieza a trabajar con los papás como unas formas visuales, entonces uno les pone, estos niños tampoco regulan bien el tiempo, o sea, no saben cuándo va a amanecer, cuándo tienen que comer, cuándo está anocheciendo, entonces uno les pone, es de mañana, vamos a ir al colegio, les pinta en el colegio, les va manejando eso y ellos también aprenden a señalar lo que están diciendo y es una forma mucho más rápida de comunicación, mientras por otro lado también se trabaja otras formas de organizar, pues como el lenguaje oral propiamente dicho. También estos niños necesitan adecuaciones escolares, a veces son colegios que no tengan muchas ventanas, que no tengan demasiados estímulos porque mantener la atención también es difícil, entonces se utilizan como formas distintas de aprender, mucho más cortas, como decía la señora, pues del pregrabado,
como más específicas donde se buscan cosas y eso también les baja mucho la ansiedad y es mucho más fácil controlarlas. También los regula uno en horarios y eso va mejorando mucho el funcionamiento. 441-2100 para que sigan haciendo las preguntas y los comentarios que tengan. ¿Qué busca la terapia? ¿Qué pretende la terapia con los niños con autismo? Mejorar las capacidades de comunicación, mejorar como todas las funciones de aprendizaje. Estos niños pueden aprender, se pueden graduar del colegio, pueden estudiar, pues obviamente dependiendo pues de cada nivel, como lo hemos dicho. Entonces a medida que uno les va enseñando en la manera que ellos puedan adquirir más el conocimiento, van a estar como más tranquilos y van a aprender, lograr tener pues una inclusión escolar si es posible y que vayan pues y que crezcan tranquilos y sanos. Esas terapias alternativas que son muy comunes ahora, la equinoterapia, la hidroterapia con delfines, la globoterapia, todas esas cosas sirven en el proceso de un niño con autismo. Realmente no tienen ninguna evidencia científica de que mejoren la condición del autista. Hay niños, no todos los autistas, que con la terapia de música, o sea, la musicoterapia, se pueden sentir más tranquilos, pero eso no es constante en el tiempo. Hay momentos en que sí y que no, entonces se puede utilizar como terapia alternativa, o sea, no terapia de manejo. La equinoterapia, la hidroterapia, la delfinoterapia, hay las terapias con quelantes, que son como dietas específicas que les quitan el dulce, la leche, el gluten, todo eso no tiene ninguna evidencia científica y no están recomendadas. Hacemos la pausa institucional y regresamos a la parte final de Medellín Ciudad Saludable. Hoy hablamos de autismo en este viernes. En Telemedellín aquí te ves. Lucho el azulejo quedó listo. Ahora el sombrero de Luis Alirio, cargaderas y pa'l desfile. Bueno, ahora sí, sombrilla para la sombra. Agüita para la hidratación, porque es que bolsa 5.000. En agosto se hace en el agosto. Cámara para tomar toda clase de retratadoras. Pero vea, me quedo pues mijo, oiga, déjalo. Eso. Juan Diego, no te me metas así, hombre. Mira, ¿cómo vamos? ¿Dónde va, hermano? Voy para el desfile. Vea, no se le olvide, las fotos de la línea preventiva hacia atrás. ¿Va a haber una línea entonces para que la gente la cuide? Preventiva hacia atrás. ¿Lleva sombrilla? Sí, señor, llevo sombrilla. Y llevo... ¿Hidratación? También llevo, ¿va a tomar? ¿A cómo? A 5.000. ¿Papita y tocineta o qué? A mí no, yo lo llevo, hombre. Listo, de una, porque es que gratis. Ave María, hermano. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el desfile. Sí, lo más importante es la línea preventiva, las fotos hacia atrás, hermano. Eso es lo más importante. Y el chorro, suavecito, guardemos para el otro evento. ¿Y qué agua más cara, michelada o qué? Ah, es que el agosto, hermano. Aquí te ves. Desde hoy la Feria de las Flores se vive aquí en Telemedellín y cualquier persona en el mundo entero la puede seguir, la puede disfrutar visitando www.telemedellin.tv. Aprovechemos este último bloque para resolver también las inquietudes que en materia de autismo tienen los ciudadanos. Veamos las preguntas de los ciudadanos. Mi nombre es Pedro Pablo Roldán.
Yo quiero saber qué actividades pueden evitar el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué ver con la terapia, doctora Rellave? ¿Qué actividades? Ninguna. O sea, uno tiene que tener una vida normal, hacer todo normal. Si está en embarazo, esperar que su hijo sea lindo, sano y fuerte y estar pendiente en el desarrollo, pero no hay nada que evite que exista el autismo. O sea, prevención no hay. Bueno, ¿se ha encontrado una relación genética, padres a hijos? Hay una relación genética, pero no se ha identificado un gen específico, aunque aquí en Antioquia pues hay varios estudios muy grandes con eso y tienen pues como unos genes candidatos y eso está en proceso, pero no hay, o sea, se ha visto que personas que tienen familias con autismo o como familiares que funcionan como autistas pueden tener más fácilmente hijos autistas, y también ha visto que pues una cosa que nosotros miramos mucho en medicina y es si los hermanos gemelos pueden tener, se llama correlación, una relación de enfermedad entre unos y otros, y el autismo lo ha demostrado. Revisando las estadísticas y mirando, por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo, la presencia, la prevalencia del autismo en Medellín, ¿se corresponde con las cifras nacionales, las cifras internacionales? Se está correlacionando. Una cosa pues que también quería mencionar es que al inicio hablaban de que de pronto ha disminuido un poquito. No, en realidad lo que se ha aumentado es el diagnóstico, pero se ha aumentado el diagnóstico no porque exista más, sino porque todos los médicos estamos mucho más pendientes de diagnosticarlo. Pero usted decía que son muy pocos los especialistas, por ejemplo, en nuestro medio para hacer este trabajo. Somos pocos los especialistas que hacemos el diagnóstico final, pero hay mucha gente entrenada que tiene la capacidad de sospechar el autismo, los pediatras, las enfermeras de promoción y prevención, las terapeutas ocupacionales y pedagogas que trabajan en eso también pueden sospechar el autismo, y también es por eso importante que lo lleven a todos estos controles que se hacen y todas estas cosas gratuitas que hay en la ciudad para hacer diagnósticos iniciales, porque sí pueden hacer sospecha. Ya uno tiene otros medios de confirmar diagnóstico cuando no pueden ir directamente a donde uno, o ya uno ve los casos como más seleccionados para confirmar el diagnóstico. ¿Y hay centros en nuestro medio que ayuden con las terapias, pues que manejen el tema de terapias para acompañar a estos niños? Hay varios centros, hay uno pues que es muy reconocido en el medio que se llama Integrar, que es como el que más publicaciones tiene en Antioquia sobre el tema. Existe otro que me puedo equivocar el nombre, pero se llama como Renacer o Rehabilitar o Neurorehabilitar, que también tiene gran cantidad de personas y hacen muy buen trabajo en el autismo. Doctora Rellave, nos queda poquito tiempo, pero siempre hay tiempo para la pregunta de los televidentes y de los ciudadanos. Pregunta. Mi nombre es Marta Quintero. Yo quisiera saber cómo identifico en mi hijo el menor grado de autismo. Las primeras señas, los primeros indicios, los primeros signos, ¿cuáles serían? Chiquitico, no contacto ocular con la madre. Sino, o sea, y hablo de la mayoría del tiempo, porque obviamente los niños se hacen contacto ocular finalmente, entonces a veces uno dice, no tiene nada porque me miró hace 3 días, no. O sea, que realmente el niño parezca como independiente o indiferente a la mamá, aún lactando, que eso, pues, los niños y las mamás son muy pegados. Segundo, lo que yo les manifestaba, que no parecen tener hambre, no parecen tener frío, no parecen tener calor. Cuando se señalan, ellos ni señalan para pedir cosas, ni cuando uno señala siguen la vista de lo que se está haciendo, o sea que no hay como comunicación no verbal conjunta para hacer una cosa, de retardo en la aparición del lenguaje, cuando lo tienen que hablen raro como robots o que hablen de temas que no tienen nada que ver con el tema que se está mencionando pues en la conversación. Y ya en crecimiento y desarrollo además que no tenga juguete favorito, los niños se enamoran de las cobijitas, estos niños se enamoran de un cuadrado frío, duro, y juegan con él, si tienen un carrito no juegan como si fuera un carro sino de otras maneras, y todo esto da sospecha y amerita consulta. Pues quedamos con la claridad de que se genera un problema de comunicación y relacionamiento, sin embargo, y a pesar de esa situación, pueden llevar una vida normal en los términos que estas limitaciones de relacionamiento generan. Pueden tener una vida normal, si tienen un coeficiente intelectual normal, no tienen retardo mental asociado, que lo pueden tener una vida normal, trabajar, inclusive algunos se casan, inclusive tienen hijos, o sea que se puede mejorar y se puede vivir bien.
Doctora Arroyave, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. A continuación viene el avance de las noticias y desde hoy en nuestra programación todos los mediodías tendremos un magazine dedicado a la Feria de las Flores para contarnos la programación, para mostrarnos las actividades, cómo estamos disfrutando la feria. Entonces se quedan con esa programación y con todos los especiales que a partir de hoy y durante 10 días tenemos preparados para ustedes para cubrir, para vivir la Feria de las Flores. Nosotros regresamos el lunes a las 11 de la mañana. Un buen día.